Democracia. ¿Qué es y en qué consiste? Autor J.F. Manso. Dedicatoria. Este libro está dedicado a todos los trabajadores de España. Al decir trabajadores, me refiero a los trabajadores en activo, en paro, jubilados y a los jóvenes, futuros trabajadores. Y lo que pretendo con este ensayo es que los trabajadores recuperen el protagonismo democrático que los políticos les han arrebatado, ya que son los trabajadores, con su trabajo, los que hacen la democracia. Índice. En este índice nos limitaremos a decir de qué trata cada uno de los apartados y capítulos de este libro. Así, Prólogo. en el prólogo expongo el motivo por el cual escribí este libro, que es la tergiversación y manipulación que hacen los políticos de la democracia, sus principios y valores. Introducción. lo que pretendo con la introducción Es que el lector haga una reflexión sobre la democracia española, pues muy posiblemente aunque conscientemente reconozca que España es una democracia, su subconsciente le esté diciendo que la democracia no funciona como considera que debería funcionar y que hay cosas que democráticamente no son aceptables. Capítulo 1. Etimología. en este capítulo Se expone la etimología de la palabra democracia, lo que nos permite tener una idea primigenia de qué es una democracia. Capítulo 2. Breve reseña histórica. En este capítulo Se hace una breve reseña histórica sobre el origen de la democracia. Capítulo 3. Concepto de democracia y ámbito de aplicación. En este capítulo Se da un primer concepto de democracia, al objeto de centrar el tema, aunque será el lector al final del libro quien deducirá qué debe entenderse por democracia. En cuanto al ámbito de aplicación, se explica cómo la democracia socialmente solo se debe aplicar en el ámbito de la política y territorialmente su ámbito de aplicación es la nación. Capítulo 4. Distintas formas de democracia. En este capítulo Se exponen aquellas formas de democracia más significativas y entre ellas se habla de repúblicas y monarquías democráticas. Capítulo 5. Democracia y representación. En este capítulo Se expone una paradoja con la que los políticos engañan al pueblo. A más número de representantes, más democracia, y ello es falso. La experiencia demuestra que cuando hay más políticos de los necesarios, lo que pasa es que los políticos terminan controlándolo todo y también al pueblo. Capítulo 6. Características y requisitos de una democracia. en este capítulo se expone ¿Qué características y requisitos debe tener una democracia? Capítulo 7. Sentido común. En este capítulo se deja constancia de cómo el sentido común es el primero y más importante de todos los requisitos de una democracia, aunque no esté regulado. Sin sentido común no hay democracia. Capítulo 8. Respeto a la persona y respeto a la historia. En este capítulo se deja constancia de cómo toda democracia tiene que respetar a la persona individualmente. El respeto a la individualidad personal es la base de toda democracia. Si no se respeta a la persona, no hay democracia. También toda democracia tiene que respetar su historia, porque la historia pertenece a la nación y la nación es una institución creada por el pueblo de esa nación. Y el pueblo de la nación no es solo el pueblo actual, sino que también lo era el pueblo anterior y también lo será el pueblo futuro. Capítulo 9.
sufragio universal, igualitario y secreto. En este capítulo se habla del derecho de sufragio o derecho de voto por ser el sistema que se utiliza en las democracias para elegir a los representantes políticos. Es de destacar que todo demócrata, por puro sentido común, piensa que todas las personas tienen derecho a votar y que todos los votos tienen que tener el mismo valor. Es lo que se denomina sufragio universal igualitario. Pero en España no todos los votos tienen el mismo valor. Y una buena prueba de ello son las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2019, en las cuales el partido político Ciudadanos, con 1.637.540 votos, obtiene 10 diputados. Y la asociación política Teruel Existe, con 19.696 votos, obtiene un diputado. De aplicarse a Ciudadanos la misma proporción de votos que a Teruel Existe, hubiese obtenido 83 diputados, lo que demuestra muy a las claras que en España no todos los votos tienen el mismo valor. Capítulo 10. Constitución democrática. En este capítulo se deja constancia que la Constitución es la ley suprema del pueblo. En toda Constitución se establecen los principios y directrices que deben regir la sociedad. Capítulo 11. Separación de poderes. En este capítulo se deja constancia de cómo lo verdaderamente importante de la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, no es que cada poder del Estado tenga encomendada una función determinada, sino que cada uno de estos poderes pueda controlar a los otros dos poderes y de esta forma lograr el control democrático de las instituciones del Estado, o en términos más pragmáticos, el control de los políticos. Capítulo 12. El gobierno, poder ejecutivo. En este capítulo se habla del gobierno. Capítulo 13. El Parlamento, poder legislativo. En este capítulo se habla del Parlamento. Capítulo 14. La justicia, poder judicial. En este capítulo se habla de la justicia. Capítulo 15. Estado de Derecho. En este capítulo se deja constancia de que no existe democracia si no hay Estado de Derecho, o dicho en otros términos, en una democracia todos están sometidos a la ley. Asimismo, se deja constancia de que es en este tema del Estado de Derecho donde los políticos hacen más demagogia, dando lugar a enfrentamientos estériles entre la gente, que pervierten el verdadero significado de un Estado de Derecho, y de esta forma las engañifas políticas quedan impugnes. Efectivamente, los políticos repiten hasta la saciedad una y otra vez que todos somos iguales y que la ley es igual para todos. Puede que todos seamos iguales, puede que la ley sea igual para todos, pero en un Estado de Derecho lo importante no es eso, sino que las consecuencias sean iguales para todos. Es decir, si a un trabajador se le castiga por un hecho, el mismo castigo se le tiene que imponer al político que cometa un hecho similar. Sin embargo, muchas veces se diría que ello no es así. Capítulo 16. Libertad de expresión. En este capítulo se deja constancia de cómo la libertad de expresión es un derecho fundamental en toda democracia, pero que también tiene sus límites. Capítulo 17. Libertad de conciencia, pensamiento, opinión, expresión y prensa. En este capítulo se deja constancia de cómo todas estas expresiones son el reflejo de una misma realidad democrática, la libertad de la persona. Capítulo 18.1. Libertad de información.
En este capítulo se deja constancia de cómo la libertad de información es esencial en toda democracia. Sin libertad de información no hay democracia. Capítulo 18.2. Noticias tendenciosas y manipuladoras. En este capítulo se deja constancia de que todo demócrata debe tener presente que no siempre la información que recibe es imparcial. Por ello, la importancia de que todo ciudadano tenga presente que se pueden dar noticias tendenciosas y manipuladoras. Capítulo 18.3. Desinformación. En este capítulo se deja constancia de que la desinformación no es sólo ocultar una noticia, sino que también es desinformación dar noticias que solapan la verdadera noticia y también dar la noticia de forma que pase desapercibida, como si se tratase de un hecho anecdótico. Capítulo 18.4. Semántica. En este capítulo se deja constancia de que en política la semántica tiene mucha importancia porque en política las palabras transmiten ideas y las ideas han dado lugar y dan lugar a muchos enfrentamientos y guerras. Y a modo de ejemplo hablaremos de las expresiones vamos a democratizar y dinero para el partido, así como de los términos nacionalista y castellano. Capítulo 19. Libertad de asociación. En este capítulo hablamos de la libertad de reunión, manifestación de los sindicatos y los partidos políticos. Capítulo 20. Partidos políticos. En este capítulo hablamos de los partidos políticos. Pero lo más importante de todo es hablar de la realidad actual de los partidos políticos, la partidocracia. No tener en cuenta esta nueva realidad es la perversión de la democracia. Capítulo 21. Derecho de propiedad. En este capítulo se deja constancia de que el derecho de propiedad no es un derecho moderno fruto del mercantilismo de hoy en día, como dan a entender algunos políticos, sino que es un derecho natural del ser humano como ser social que es. Capítulo 22.1. Economía y Hacienda. En este capítulo se deja constancia de cómo la gestión que hacen los políticos en economía y hacienda pública es lo que determina a medio y largo plazo que el pueblo viva bien o mal y que los trabajadores estén explotados o no. Así de claro. Efectivamente. En cuestiones de Hacienda, los políticos actuales tratan a los trabajadores como si fuesen esclavos de la democracia en vez de tratarlos como ciudadanos. Y en cuanto a la economía, se dice que la riqueza de un país no reside en sus riquezas materiales, sino en una buena gestión política. Capítulo 22.2. Deuda pública. En este capítulo se habla de la deuda pública y decimos que, en términos generales, ello no es bueno para el pueblo y que constituye una de las mayores estafas que hacen los políticos a su pueblo. Capítulo 23.1. Estado del bienestar y derechos sociales. En este capítulo y en los dos siguientes se habla del estado del bienestar y de los derechos sociales y de la tergiversación y manipulación que hacen los políticos de estos conceptos al utilizar el estado del bienestar y los derechos sociales para tapar los efectos más negativos de su mala gestión, en vez de utilizar estos conceptos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Capítulo 23.2. Estado del bienestar. En este capítulo del estado del bienestar se deja constancia de que cuando el estado de algo no sale de los políticos, sino de los trabajadores, tenlo siempre presente. Capítulo 23.3. Derechos sociales.
En este capítulo de los derechos sociales se hace saber que las personas tienen derechos, pero también tienen obligaciones, y no lo que hacen los políticos, para los cuales las únicas personas que tienen obligaciones son los trabajadores. Epílogo. Lo que pretendo en el epílogo es dejar constancia de que es posible una democracia más real y efectiva, aunque lo más importante es que te quede claro que la democracia eres tú, es tu criterio. Prólogo. Decidí escribir este libro al ver cómo en España los políticos una y otra vez tergiversan la democracia, sus principios y valores. Y si lo que pasa en España para mí es triste, resulta descorazonador constatar que en las democracias europeas cada vez más también se dan hechos similares. Una cosa debemos tener clara todos los europeos: lo que pasa en España repercute en el resto de Europa, y lo que pasa en otros países europeos repercute en España. Y ello es independiente de estar o no integrados en la Unión Europea. Europa no es lo que digan los políticos, sino una realidad territorial y social formada por los pueblos que la integran. Cuando hablo de los políticos, suelo decir con mucha frecuencia lo siguiente: hay gente que idolatra una imagen y no cree en el Dios al cual representa. Efectivamente, muchos políticos ni creen en la democracia ni son demócratas. Para ellos, la democracia, sus principios y valores, es pura parafernalia democrática, vacía de todo contenido democrático. Para estos políticos, la democracia constituye su modus vivendi, donde el pueblo trabaja y ellos se enriquecen, así de simple. Por ejemplo, los políticos repiten una y otra vez que, en democracia, todos somos iguales, dando a entender que él es un ciudadano más, y también un ciudadano, un voto, dando a entender que todos los votos tienen el mismo valor. Y tanto lo repiten y lo hacen tan bien que nadie se cuestiona lo que dicen los políticos, cuando ellos saben perfectamente que su posición social no es la de un simple trabajador. Y también saben que los votos de los ciudadanos no tienen el mismo valor. De ahí que muchas veces digan y hagan cosas a pesar de que ellos saben perfectamente que la mayoría del pueblo no está de acuerdo. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo que a ellos les importa no es el pueblo, sino el valor del voto, para poder estar continuando viviendo de la política. Por si no lo sabes, en España no todos los votos tienen el mismo valor, ya que hay votos que tienen mucho más valor que otros, y esto no es una invención mía, sino la pura realidad. Se ha dado el caso, año 2011, de que un partido obtuvo 5 diputados. Pues bien, si a ese partido se le hubiese aplicado el criterio del voto de mayor valor, hubiese obtenido 27 diputados. Y situaciones así o similares se dan en España elección tras elección. Nota: en las elecciones generales celebradas en España el 10/11 de 2019, el partido político Ciudadanos obtuvo 10 diputados. Pues bien, si se le hubiese aplicado el criterio del voto de mayor valor, hubiese obtenido 83 diputados. Por ello, en este libro, más que decir que es democrático y que no es democrático, lo que pretendo es que la gente comprenda en qué consiste una democracia y asimile los principios y valores democráticos como lo que son: principios y valores democráticos, y no meras formalidades vacías de contenido. Las formalidades en democracia son fundamentales siempre que sean manifestación de un principio o valor democrático, pero no una mera formalidad para aparentar democracia donde no la hay. Esto es una engañifa. Por ello, es importante saber qué es una democracia. Mucho más importante es saber en qué consiste una democracia. Otra cosa que debemos tener muy presente es que una sociedad democrática no es estática, pues la sociedad cambia y hechos que en su día tenían su razón de ser, con el tiempo pueden quedar obsoletos. Ahora bien, tampoco se trata de estar cambiándolo todo para que todo siga igual.
Esto de cambiarlo todo para que todo siga igual, los políticos lo hacen muy bien, pues lo que unos políticos hacen, los contrarios lo deshacen. Después se rehace y se deshace, y al final todo sigue igual. Los ciudadanos pagando más impuestos que nunca y los políticos enriqueciéndose como siempre. Lo que pretendo con este libro, para que los políticos no nos engañen y se enriquezcan a nuestra costa, es que la gente se dé cuenta que lo importante no es que el sistema sea democrático, sino que el pueblo sea demócrata y sepa en qué consiste una democracia. Es decir, si el pueblo sabe en qué consiste una democracia, no se dejará engañar y exigirá que el sistema democrático tenga un contenido democrático. En un país puede haber un sistema democrático, pero si la gente no es demócrata o desconoce el contenido democrático, el sistema no funcionará de forma democrática y no habrá democracia real. Por ello, si no hay un pueblo democrático, la democracia no funciona. Tan es así que la democracia no se impone, se ejerce. Me sentiré muy satisfecho si después de leer el libro, el lector ha comprendido en qué consiste una democracia y no simplemente saber qué es una democracia. Aunque como consecuencia de ello no esté de acuerdo con alguna o muchas de las cosas que digo, pues lo importante para no dejarse engañar es lo que uno piensa y no lo que pueda decir yo o un político. Firmado J.F. Manso. Introducción. Puede decirse que en España todo el mundo sabe lo que es una democracia, y si se pregunta a un español qué es una democracia, seguro que da una respuesta correcta. Y si le preguntamos si él es demócrata, dirá que sí. Y si le preguntamos si España es una democracia, seguro que dirá que sí. Ahora bien, si nos alargamos más en el tema de la democracia española, empezarán a surgir frases como: esto no es una democracia, esto es una dictadura de partidos, los políticos son todos unos ladrones, todos los políticos son iguales. Esta igualdad se refiere a igualdad en la corrupción. Yo no vuelvo a votar. Esto equivale a decir yo no creo en la democracia española, etcétera, etcétera. Si la gente piensa así, no es porque no sea demócrata, sino por todo lo contrario, porque es demócrata. Y se da cuenta que a pesar de votar, la democracia no funciona como considera que debería funcionar. Por ello, si importante es saber qué es una democracia, más importante es comprender en qué consiste una democracia, es decir, saber el por qué y para qué se hacen las cosas de una determinada forma en democracia. Si nosotros tenemos claro en qué consiste una democracia y el porqué de las cosas, es mucho más difícil que los políticos nos engañen con parafernalia democrática vacía de contenido democrático. Y además, ello nos dará una mayor libertad democrática a la hora de tomar decisiones. Lo que más perjudica a una democracia no son los fascistas ni los dictadores, sino los falsos demócratas, que en política hay muchos.